Hola chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a iniciar con la unidad número 2 del programa de la materia. Veremos cómo dentro de distintas cosmovisiones, cosmovisiones filosóficas y religiosas, se han ido construyendo, desarrollando sus correspondientes antropologías o concepciones del hombre. Vamos a ver, por ejemplo, la cosmovisión griega, la cosmovisión andina, la cosmovisión medieval, la moderna. Y para ello entonces nos vamos a ir centrando en el análisis de algunas nociones, algunos conceptos centrales como el de persona, el de sujeto, el de alma, de cuerpo. Nosotros en la clase de hoy vamos a iniciar con la cosmovisión andina, que es el tema del trabajo práctico número 5 que ustedes están desarrollando. Para ello, entonces, tenían 3 textos de lectura, el de Joseph Sterman, Filosofía andina, Sabiduría indígena para un nuevo mundo, el de Lucila Bugalo y Mario Vilca, Cuidado del ánimo, salud y enfermedad en el mundo andino, el de Fernández Juárez, Ajayu, ánimo, curaji, el susto y el concepto de persona en el altiplano aymara, y además yo le subí un corto audiovisual de Francisco Ormachea, que es un director de cine boliviano, y la película y el corto es una producción boliviana también, y se llama Ajayu también. Entonces, para iniciar con la caracterización de lo que sería, digamos, esta cosmovisión andina, vamos a seguir el texto de Sterman. Joseph Sterman es un teólogo y un filósofo muy interesante, digamos, y en este libro, Sabiduría andina, Filosofía andina, él sostiene justamente esta idea de que es legítimo hablar no solo de una cosmovisión andina, sino ya, digamos, jerarquizándola de una verdadera filosofía andina, ¿no es cierto? En el sentido de que aporta verdaderas categorías filosóficas que nos sirven para pensar, para reflexionar sobre distintos aspectos de la realidad, como la categoría de Pacha o de Chacana, que vamos a ir desarrollando a lo largo del texto. Él entonces habla de una filosofía andina o Pachasofía y dice que tiene como característica central, que la diferencia además de la filosofía occidental y moderna, que no es antropocéntrica ni nociocéntrica. Estas serían como las dos grandes características que él identifica, digamos, dentro de esta filosofía andina. Dentro de la filosofía andina, entonces, se ha desarrollado, se ha ido construyendo, digamos, justamente una antropología andina, ¿no es cierto?, que él identifica con el nombre y con el término, digamos, de Runa Sofía o Jaqui Sofía. Runa es hombre en quechua, Jaqui es hombre en aymara. Y entonces dice que con este término uno daría cuenta, digamos, de alguna manera del sincretismo filosófico andino, ¿no? Quechua, aymara y griego. ¿Sí? El ser humano, el runa jaqui, dentro de la antropología andina, ocupa un lugar particular, digamos, no particular, no central, mejor dicho, sino que es parte integral e integrada, digamos, dentro de la red universal de relaciones que es el cosmos o Pacha, digamos. En este sentido, entonces, no es antropocéntrica la filosofía andina, y la antropología andina no es prima filosofía, ¿no? Eso también es un contraste, digamos, con la filosofía y la antropología occidental y moderna. Dice Sterman que la filosofía moderna occidental ha llevado a una desnaturalización y al aislamiento del ser humano, ¿no? Lo aisló del conjunto de la naturaleza, y ahí él, digamos, señala algunos antecedentes y menciona este principio protagórico de Protágoras como mito fundacional de la filosofía occidental y moderna, de que el ser humano es la medida de todas las cosas en el sentido nociológico, metafísico, ético, tecnológico. Es decir, el hombre es el centro y el fin del universo dentro de la filosofía occidental y moderna, ¿no es cierto?, que es profundamente antropocéntrica. Este es un contraste, digamos, radical entre la antropología andina y la antropología
occidental y moderna, ¿no es cierto? Y él va a identificar 4 axiomas claves, digamos, que nos ayudan, digamos, también a pensar, digamos, estos contrastes. El primero es que la diferencia entre el ser humano y la naturaleza no humana, estos axiomas caracterizan a la antropología occidental, ¿no es cierto? El primer axioma entonces es que la diferencia entre el ser humano y la naturaleza no humana es una diferencia que no es armónica, ¿no? Sino que es bastante antagónica, ¿no? Entre hombre y naturaleza, entre la res cogitans y la res extensa, entre el espíritu y el cuerpo, entre la cultura y la naturaleza. Y se manifiesta entonces como explotación de la naturaleza, como domesticación, incluso como extinción, ¿no? También. El segundo axioma es que la inferioridad de la naturaleza no humana, ¿no? Lo que no es humano es inferior. Y dice, bueno, este axioma tiene raíces teológicas y platónicas. Debe ser demostrada constantemente la superioridad de la racionalidad, del logos, sobre la sensitividad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza debe ser vencida, conquistada, etc. El tercer axioma, lo humano como sujeto racional y lo no humano como objeto, es decir, la naturaleza no puede ser sujeto, ¿no? Solamente puede ser objeto del sujeto humano cognoscente. La naturaleza no conoce, no transforma, no valoriza. El conocimiento o gnosis es entonces un privilegio humano para la antropología moderna. El sujeto es independiente del objeto, es el cuarto axioma, ¿no? Y aquí un fuerte énfasis en la independencia del ser humano, el ser humano como algo espontáneo, un ente espontáneo, libre, autónomo. Y en cambio, en contraste, la naturaleza como determinada, instintiva, heterónoma. ¿Sí? Todos estos axiomas contrastan radicalmente, dice Sterman, con los presupuestos y los principios filosóficos de la antropología andina. Y la va a definir a la antropología andina como una reflexión sapiencial, una verdadera sofía, de las características básicas del Runahaki, es decir, del hombre andino. Del hombre y del hombre andino. Ahí él hace esta distinción, ¿no es cierto?, de que no se puede establecer, digamos, un equivalente exacto entre antropos y Runahaki porque tiene dos sentidos, ¿no? Como un sentido más general como ser humano y otro sentido más restrictivo y exclusivo, digamos, como ser humano andino. La antropología andina entonces dice es una especificación de la Pacha Sofía que marca o que señala la posición, la función y las características del Runahaki como un topos, o sea, el hombre andino como un topos específico dentro de la red de la relacionalidad cósmica, ¿no? Y en este sentido él señala una afinidad con otras cosmovisiones como la medieval, la renacentista, ¿no? Ahí encuentra, digamos, similitud. Y un contraste nuevamente radical con la antropología moderna. El ser humano en el universo, o sea, en la Pacha, no se debe a su capacidad racional, a su logos, o su capacidad transformadora, a su tecné, sino a la función específica que cumple dentro de la totalidad de las relaciones cósmicas. El ser humano entonces tiene una función de mediación, dice, dentro de la antropología andina. Es una chacana o puente cósmico, pero esta mediación, dice Sterman, no es conceptual, sino que es celebrativa. El Runahaki tiene la tarea y la capacidad de presentación simbólica del cosmos, mediante formas rituales y celebrativas. La celebración y el ritual son para el hombre andino un acto nociológico y ético de primer rango. Es decir, cuando hace una celebración el hombre andino, además está conociendo y está protegiendo. ¿Sí? Celebrar el orden cósmico significa conocerlo y conservarlo. El Runahaki entonces es un guardián, es una chacana celebrativa y es un guardián del orden cósmico.
Y aquí él va a usar el término también agricultor, ¿no? O va a hablar, digamos, del runajaki como agricultor, pero no en el sentido en el que lo entendemos, digamos, nosotros, sino agricultor en el sentido de que cultiva, pero el cultivo es una forma de culto, ¿no? Es una representación simbólica, nuevamente. El trabajo no es un acto productivo, sino un diálogo íntimo e intenso con las fuerzas de la vida. Por lo tanto, es un acto simbólico. O sea, no es productivo, no es la producción de la plusvalía, sino que es un acto simbólico. Usa la frase, es una oración a la Pachamama, ¿no? Cultivar es hacer una oración a la Pachamama. Ahí después Sterman vuelve a señalar otro contraste importante entre el sujeto colectivo andino y el sujeto trascendental o el sujeto humano moderno occidental. Dice que no son equiparables de ninguna manera, no se puede hablar de un sujeto, digamos, en los Andes, debido a que el sujeto colectivo andino supone necesariamente relacionalidad, en cambio el sujeto trascendental, el sujeto moderno, digamos, supone autonomía, espontaneidad, individualidad, ¿no? Y esto también es un contraste muy fuerte. El sujeto andino, si es que lo consideramos así, no puede ser definida, ¿no? Y ahí habla de la identidad, de la existencia, ¿no? No pueden ser definidas su identidad, su existencia por fuera, ¿no es cierto?, de los lazos que lo unen, de esa relacionalidad que lo une con el cosmos, ¿no?, con los otros seres, las otras entidades. Dice, sí, podríamos hablar de un sujeto, pero que en este caso podría ser el ayllu, ¿no? Si es que existiera un sujeto andino, sería el ayllu, no la persona, no el hombre, digamos, sino el ayllu, la colectividad. Ahí habla de, ejemplifica, digamos, cómo funcionan algunos de los principios centrales, y toma como ejemplo las formas del trabajo, ¿no? Y habla de, por ejemplo, el principio de la reciprocidad en el AINI y en la MINCA, estas dos instituciones que rigen, digamos, la obligatoriedad en el trabajo. Dice, bueno, que la propia concepción de subjetividad tiene ya presupuestos culturales de la modernidad occidental, entonces, y que estos principios son inconmensurables con los presupuestos culturales andinos, ¿no? O sea, es inconmensurable la chacana, por ejemplo, o la idea de chacana, de puente, de mediación, digamos, con la idea de subjetividad moderna. O sea, no son equiparables. Entonces podemos señalar finalmente para la antropología andina algunos principios de relación y también para la filosofía andina en general. Tres fundamentalmente: la polaridad, la complementariedad y la reciprocidad. Principios que van a garantizar, ¿no es cierto?, de alguna manera la armonía, el equilibrio y la salud en el cosmos. Ahí, hacia la parte final del texto, Sterman habla de la psicología andina, ¿no? Y de nuevo vuelve a establecer un contraste, digamos, entre la antropología occidental y la antropología andina. Dice que la antropología occidental sostiene una bipartición o tripartición del ser humano en alma, espíritu y cuerpo, ¿no? Donde el alma o el espíritu en general se entienden como oposición al cuerpo. Entonces el ser humano es entendido como una dualidad en la antropología occidental. Esto lo vamos a ver en profundidad, digamos, cuando desarrollemos la cosmovisión griego, la cosmovisión moderna. Y por el contrario, digamos, en la antropología andina, el hombre no es, de ninguna manera es entendido, digamos, con esta dualidad, ¿no es cierto? No está desgarrado, no está separado, todo lo contrario, es una sola entidad integral, dice, ¿no? Es una entidad integral. Resulta muy extraño para el hombre andino, entonces, separar estos aspectos del ser humano, ¿sí? O sea, son aspectos integrales, es una unidad integral. Ahí él va a hablar entonces, por ejemplo, de cómo esto se manifiesta en la medicina andina, esta concepción andina de la salud como equilibrio integral de la persona.
va a mencionar que la medicina andina no es técnica ni causal, ¿no es cierto?, a diferencia de la medicina occidental, sino que es ritual y simbólica, y que la cura dentro de la medicina andina se basa en la eficacia simbólica y ritual, ¿sí? Y no, digamos, en el diagnóstico y digamos, bueno, o en otro tipo de cuestiones típicas o entendidas, digamos, dentro de la medicina occidental. Las enfermedades típicamente andinas, entonces, presentan cuadros y características específicos, es decir, toda una sintomatología que les es propia, digamos, y que no son comparables a las enfermedades occidentales. Y ahí él también analiza, como ejemplo de todo esto, la enfermedad del susto, ¿sí?, que es lo que justamente van a analizar los otros dos textos que tenemos para el trabajo práctico, el de Fernández Juárez y el de Bugalo y Vilca. En el texto de Fernández Juárez, ustedes lo que van a encontrar ahí es la definición de persona que podemos ubicar, digamos, dentro de la antropología andina. Por eso el texto se llama El susto y el concepto de persona. Ahí analiza las diferentes entidades anímicas que conforman a la persona, que se nombran como almas o sombras, y que son tres: el ajayu, el ánimo y el coraje. Y también nos va a hablar de las terapéuticas rituales, que son las que se utilizan en la región andina cuando una de estas tres almas que conforman a la persona se pierde, ¿no? Específicamente lo analiza en el caso de la Ajayu Aymara. La pérdida del alma entonces genera un problema de salud, la enfermedad del susto, por ejemplo, que es nombrada como enfermedad del susto. El alma que se ha perdido ha sido atrapada o devorada por distintas entidades o personajes. Y la gravedad de la enfermedad que se va a producir por la pérdida del alma va a depender fundamentalmente de la naturaleza del alma que se haya perdido. No es lo mismo perder el ajayu que perder el ánimo. El ajayu es la más importante, es la principal, y en general su pérdida implica muerte. No hay restitución posible cuando se pierde el ajayu. Y también va a depender la gravedad de la enfermedad de la identidad del ser que la atrapó. No es lo mismo que haya sido atrapada por una chachila, por la propia Pachamama, por chakras, por chulpas. Los que intervienen en la curación de esta enfermedad son especialistas en el ritual aymara, denominados yatiris y yamanis. Las entidades anímicas entonces también son nombradas como sombras gemelas. Los entornos propicios para el susto o la pérdida de las sombras son en general espacios húmedos, ¿no?, acuáticos, los ríos, las lagunas. Y los afectados por la pérdida presentan, como decíamos, toda una sintomatología particular, ¿no es cierto? Desgano, diarrea, pérdida del apetito, sueño. Y ahí dice Fernández Juárez, existen ciertas reglas terapéuticas básicas para curar la pérdida del susto, ¿no?, la enfermedad del susto, perdón. Y para poder recuperar el alma, ¿no es cierto?, para obligarla a retornar al ser. Por ejemplo, el sacrificio de la huasta o de la ofrenda ritual al lugar de la pérdida, y ese sacrificio puede ser de distintos elementos, ¿no?, crucifijos, bueno, nombra, digamos, toda una serie de elementos. No existe, dice Fernández Juárez, una única técnica, ¿no? Cada especialista ritual emplea diferentes formas de recuperar la sombra. Las terapias o estrategias ceremoniales entonces son muy heterogéneas, y ahí él hacia el final del texto va a describir dos casos concretos y nos va a contar, digamos, cómo dos chamanes desarrolla cada uno su propia técnica, digamos, de recuperación del alma. El otro texto de Mario Vilca y de Lucila Bugalo también nos habla de la enfermedad del susto. Lo que nos aporta este texto es esta idea de que el ánimo de lo existente o el entorno, digamos, como una otredad que interpela al hombre andino.
Es decir, el entorno no es algo, es algo que está vivo, digamos, ¿no? Y que interpela al hombre andino. El cerro, las quebradas, los arroyos son entidades vivas, animadas, ¿no? Los apus. El espacio está vivo, ¿no? El habitante andino no se percibe nunca como solitario. Hay una mutua fagocitación entre el ser humano y el entorno, ¿no? La Pachamama come, pero también da de comer. El hombre andino está interpelado por otras entidades o seres, ¿no? Que actúan con intención, con intencionalidad, curando o enfermando. Y estos seres son atendidos mediante las chayas y las ahumadas. Provocan enfermedades o afecciones como las maradura, la icadura, la sopladura, el mal de ojo, la enfermedad del susto. Todos los seres tienen ánimo, dicen Vilca y Bugalo, ¿no es cierto? El universo entero tiene ánimo. Los humanos, los animales, los alimentos. La Puna y la Quebrada de Jujuy, en la Puna y en la Quebrada de Jujuy, no pareciera haber, dice, diferencias entre las tres dimensiones anímicas, ¿no? El ajayu, el ánimo y el curaji. Se habla en general como de espíritu o ánimo, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en el altiplano aymara, ¿no es cierto? Y después en el apartado volver al cuerpo, ellos van a describir la concepción local que hay de enfermedad y curación, también, digamos, en relación a todo lo que venimos desarrollando, de los principios, ¿no es cierto?, de la antropología andina, y de las prácticas y los trabajos de curación que se aplican, ¿no es cierto?, las técnicas para llamar al espíritu de la persona. Describen finalmente entonces el ánimo de los animales y los alimentos y van a señalar, y esto es bien interesante en el texto, el antagonismo que suele aparecer, digamos, entre el sistema público de salud y las concepciones locales andinas respecto de estas enfermedades, ¿no? y de cómo curarlas. Eso sería entonces básicamente lo más rico, digamos, y lo central del desarrollo para Cosmovisión Andina. Espero que les sirva y bueno, espero los comentarios para el video. Saludos.